Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos en nuestra aula virtual de Acabi. Así que vamos a empezar este día nuevamente compartiendo algunas de las imágenes para estar mirando en esta ocasión acerca de los pensamientos tóxicos. Todos pensamos, todos nosotros tenemos miles de pensamientos que llegan a nuestra vida, a nuestra mente, pero hoy quiero hablar cómo nosotros podemos filtrar esos pensamientos tóxicos, filtrando pensamientos tóxicos. Pero antes quiero decirle nuevamente, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque estoy a punto de hablar y tal vez algún teólogo me diga, bueno, perdón a los teólogos que saben más que yo. Vamos a estar viendo cómo se pueden filtrar los pensamientos tóxicos en nuestra vida. Iniciaré con esta pregunta. ¿Conoce los pensamientos que dominan tu mente? ¿Qué piensas durante el día? ¿Cuál es el pensamiento más recurrente que llega a tu mente? ¿Cómo pasas tu día tocante a esos pensamientos? ¿Hay pensamientos tóxicos o son pensamientos agradables, pensamientos que edifican? Entonces yo quiero hablarte de esos pensamientos que destruyen al ser humano y estaré hablando en este video de esos pensamientos tóxicos. Pero mira, busca en nuestra plataforma también otro video que se llama algo así como derribando las fortalezas mentales, derribando fortalezas, porque ahorita vamos a ver cómo vamos a filtrar, porque una vez que nosotros aprendamos a filtrar los pensamientos tóxicos, vamos a aprender a cómo derribar las fortalezas. Así que hoy me detengo solo para hablarte de este asuntito que nos vuelve loco, que nos cansa, que nos fastidia, esos pensamientos tóxicos. Mira, pensamientos tóxicos como se dan en nuestra vida cuando nosotros estamos culpando a otras personas por nuestros propios problemas. Ese es un pensamiento tóxico. Cualquier problema que pasamos, le echamos la culpa a otros. Hay que tener cuidado con eso. Cuando nosotros nos estamos comparando con alguien más, Dios te hizo original. No mueras como una copia. Sé tú mismo. Así que lo vamos a ir hablando poco a poco. Esto, cuando nosotros nos encontramos con pensamientos y decimos, es muy difícil, mejor me voy a rendir. ¿Cuántas veces nosotros empezamos una dieta y no la terminamos? Porque era muy difícil, porque nos rendimos. De a eso me estoy refiriendo en esta hora, de esos pensamientos que nos hacen que tenemos que terminar, que tenemos que rendirnos, que pensamos que es muy difícil, ese pensamiento tóxico, cuando decimos, esto solo me pasa a mí, yo no sé por qué me está pasando a mí. Bueno, hay un dicho o un adagio muy nuestro de los latinos que decimos, es que me llueve sobre mojado. Esto solo me pasa a mí, pensamientos tóxicos, cuando nosotros aseguramos que todos piensan mal de nosotros, de que somos torpes, de que no tiene ni vale la pena, no tiene sentido ni vale la pena intentar algo nuevo. Y nos quedamos en ese círculo vicioso. Cuando ya nosotros estamos diciendo no va a salir bien, no va a salir bien. Cualquier meta, propósito, una receta nueva, ya alguien nos está diciendo, nosotros mismos estamos diciendo, no va a salir bien. Y por ende terminamos diciendo, soy un desastre. Cuando hay una relación que se destruye, que se rompe, y nosotros nos empezamos a culpar, soy un desastre. Cuando perdemos el empleo, cuando perdemos las llaves, esos pensamientos tóxicos que llegan a nuestra vida, soy un desastre, yo nunca voy a cambiar. Sí, nosotros decimos mucho eso, los seres humanos. Es que así soy, ¿qué quieres que haga? Son pensamientos tóxicos que minimizan nuestra acción y no nos permiten llegar a un campo más grande de acción en el cual nosotros podemos prosperar, avanzar,
Así que esto es lo que nos hace vivir como un fracaso. Me gustó mucho la imagen que les pongo ahí, que está ahí en Nueva Orleans. Un pintor llamado Banks pintó eso en una columna y ahí se quedó después de las inundaciones que hubo en esta ciudad. Y vea, se conoce como la niña del paraguas. ¿Cuántas veces nosotros con todas estas palabras, actitudes de lo cual estaba hablando de pensamientos tóxicos, ponemos el paraguas, pero resulta que la lluvia está solamente debajo del paraguas, porque pensamos que ese escudo que nosotros ponemos, es que así soy, es que mejor me voy a rendir, es que soy muy torpe, es que esto no es para mí, es que yo nunca lo voy a hacer. Nos ponemos el paraguas para protegernos, pero resulta que nos estamos inundando por los pensamientos tóxicos. Muchas gracias, Bansky, por esta ilustración tan perfecta que a mí me emociona para poderlo hablar y poderlo plantear en esta hora. Las obsesiones son pensamientos pegajosos que las personas parece que no se pueden sacar de sus mentes. Cuando aparecen estos pensamientos negativos y latosos y cuando no se quieren alejar, este es una clase de golpe de lo cual nosotros tenemos que hacer para salir adelante con pensamientos positivos. ¡Paz! Cuando vengan todos esos pensamientos pegajosos, negativos, latosos, démosle el golpe y vamos a rechazar esos pensamientos indeseados, porque solamente va a ser el principio. Me fascina esa imagen del hombre sufriendo a causa de esos pensamientos tóxicos que llegan a nuestra vida. Dejemos esto por el principio a lo que queremos llegar. No es la realidad que nosotros vivimos la que provoca emociones en nosotros, porque nosotros estamos rodeados, nosotros le echamos la culpa a las circunstancias, a la ansiedad, a la tristeza, la agresividad que nosotros tenemos. Recuerdo haber estado tratando con una pareja y el hombre golpeaba a la mujer y la mujer cuando está reclamándole de las acciones de este hombre tuvo esa fluidez en sus palabras de decir, mija, yo te amo mucho, pero si tú no me hicieras enojar, yo no te golpeara. Vean nada más. O sea, no es lo que está a nuestro alrededor, sino es cómo nosotros manejamos las emociones. La realidad que vivimos no provoca las emociones, sino realmente lo que está dentro de nosotros. Esos pensamientos, ¿a dónde nos llevan? Son los pensamientos que tenemos de esa actividad, de esa acción o de ese suceso. Y nosotros, ¿cómo lo estamos interpretando? Alguien lo dijo de esta manera, son palabras que usted ya conoce de mucho tiempo. Si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, será un hábito, tendrás un hábito. Si tú siembras un hábito, entonces vas a cegar un carácter. Y si tú siembras un carácter, tendrás, por obvias razones, un destino. Vayamos basado a todo esto. Los pensamientos incorrectos producen sentimientos incorrectos y pronto la mente y el corazón son arrastrados en direcciones opuestas y somos estrangulados por la preocupación y la ansiedad, porque le hemos hecho caso a los pensamientos tóxicos. Nosotros tenemos que aprender a poner filtros para cada pensamiento que llega a nuestra vida para poder salir adelante. Tengo que llevarte a este punto. La manera errada de tratar con tales pensamientos y deseos viene desde la época de los monjes y de los ermitaños, que ellos se iban al desierto en los primeros tiempos de la iglesia. Vea bien, eran hombres que querían liberarse de todas las cosas terrenales y especialmente de los deseos sensuales. Léase bien y escúchese bien, deseos sensuales, no sexuales, sensuales, todo lo que produce placer. Si comer te produce placer, él decía, yo me quiero ir. Si ver ahora en nuestros tiempos, verás,
ver una película me produce placer y yo quiero irme. Si beberme un vaso de agua, un vaso de un jugo, me produce placer y yo quiero irme de esto. O sea, esos son los deseos sensuales. Ellos dijeron, nosotros nos vamos a retirar. Se retiraban al desierto, especialmente en el desierto de Egipto. No pude evitar tomarme un trago de agua cuando tenía la copa aquí. Ellos se retiraban al desierto con el propósito de vivir aislados y no pensar en nada, sino solo en Dios. Se oye como un buen principio, alejarse, irse para dejar de batallar con los pensamientos. El Señor Jesucristo dijo, no los quites del mundo, no los quites del mundo. Usted y yo somos del mundo. Usted y yo somos seres humanos, con eso te estoy diciendo. Somos del mundo porque somos seres humanos, pero en el aspecto de nuestra fe, no somos del mundo. Nosotros vamos de pasada, pero en el aspecto físico, nosotros estamos en el mundo, somos seres humanos. Entonces, estos seres humanos, de una manera de luchar, de pelear contra los pensamientos sensuales, dijeron, si nosotros nos alejamos de la sociedad, de las demás personas, vamos a vencer, vamos a lograr salir adelante. Entonces, todo esto vino gracias a un monje llamado Antonio Abad. Él fue un monje cristiano y fundó este movimiento eremítico, o sea, los ermitaños. Y al vivir como ermitaños en el desierto de Egipto, ellos ahí ayunaban, bien, se privaban del sueño. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían tener sueños de los cuales su cuerpo tuviera sensaciones. ¿Ves? Me estoy dando a entender que irse al desierto era para vencer esos pensamientos tóxicos que vienen a la vida del ser humano. Ellos torturaban su cuerpo. ¿Por qué? Porque querían hacerle entender al cuerpo, a su propia vida, que ellos no se iban a someter a los pensamientos tóxicos. San Antonio Abad, el fundador de este movimiento de los ermitaños, él vivió, fíjese, nada más 35 años, que fueron una batalla sin descanso ni tregua con las tentaciones. Es un pensamiento muy noble de San Antonio Abad. San Antonio Abad es el santo hoy en día que se celebra en nuestros países donde los que tienen la fe católica llevan a sus animalitos a un santuario, a una capilla, para que el sacerdote los bendiga a través de este santo San Antonio. Es el que bendice los animales hoy en día. Para que tengan una idea ya más o menos quién es San Antonio Abad, el que funda el movimiento de los ermitaños. Le decían, nos tenemos que ir. En otras palabras, los ermitaños son aquellas personas que deciden profesar una vida solitaria para vencer aquellos malos pensamientos. La palabra ermita viene del griego. Aquí lo tenemos ahí puesto en griego, eremites, que significa el desierto. La vida eremítica tiene como finalidad alcanzar una relación con Dios. Pero sí te quiero llevar a algo. ¿Por qué lo traje a colación la vida ermitaña? Porque muchas veces cuando vienen esos pensamientos tóxicos, decidimos vivir en soledad, en nuestro propio desierto emocional, en nuestro propio desierto espiritual. Nos apartamos de todo para tratar de vencer esos pensamientos tóxicos. Cuando decimos, es que nadie me quiere, entonces nos encerramos y no convivimos con nadie. No tenemos una pareja, no abrazamos a nuestros hijos, no, allí estamos en nuestro propio
desierto. Cuando decimos que somos pobres, tenemos miedo salir a buscar un trabajo en el cual nos puede dar un poco más, porque siempre estamos pensando, siempre seré pobre, siempre voy a ser pobre. No intentamos nada y nos quedamos encerrados en nuestro propio desierto. Yo quiero invitarte ahora para que cambiemos esa forma de ver las cosas, que usted y yo podemos reaccionar a esos pensamientos tóxicos, a esos pensamientos negativos. Y primero tenemos que encontrar ese momento oportuno, que cuando llegue ese pensamiento negativo, ese pensamiento tóxico, no sirvo, no puedo, no vale la pena, estoy derrotado, esto y aquello, puras cosas negativas, nosotros tenemos que, mire, voy a tomar otro texto fuera de contexto, perdona a los teólogos que saben más que yo. Dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Quiero tomar este texto, esta experiencia del salmista, para imaginarnos cómo el salmista saca su alma y la pone enfrente de él. Y cuando la tiene enfrente de él, empieza a hablar de esta manera: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Qué es lo que te está pasando? Está hablando consigo mismo. En otras palabras, que cuando lleguen los pensamientos negativos a tu vida, esos pensamientos tóxicos, tú te detengas y te hables. En otras palabras, que tú digas tu nombre. Hablar como el salmista David. Reflexionar en ese momento y decir: espérate. Esto no es correcto. Y es aquí cuando entran los filtros de los cuales te hablé. Que la palabra de Dios, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, le dice: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, tú dices: espérate, no es correcto lo que estoy pensando. Claro que yo voy a poder. Claro que sí se puede. Claro que no soy un fracaso. Claro que no soy una persona derrotada de por vida. Claro que no voy a ser pobre el resto de mi vida. Claro que sí hay gente que me... O sea, toma ese pensamiento y llévalo cautivo. Cuando alguien te diga ese pensamiento, llegue principalmente porque alguien te dijo, debo de decirlo de esta manera. Cuando venga ese pensamiento porque alguien te dijo en el pasado, eres un inútil, no sirves para nada, toma ese pensamiento cautivo y di: yo soy una persona que produce. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Que nadie te ama, toma ese pensamiento cautivo y di: claro que sí, hay alguien que me ama. Que te valores a ti mismo, que lleves cautivo ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Mira, en un estudio que se hizo en la Universidad Estatal de Pensilvania, se dieron cuenta que el 91% de las preocupaciones que tenemos nosotros las personas no se hacen realidad. O sea, muchos de esos pensamientos tóxicos que llegan a nuestra vida no son reales. También un pensador estadounidense en la década de 1950, Nightingale, algo así, ahí se me lengua la traba al decir el nombre de este pensador. Ahí usted lo está leyendo. Vea lo que dijo: el 40% de lo que nosotros pensamos jamás va a ocurrir. 40%. Entonces, hay que sacar 40% de ese pensamiento tóxico. No va a ocurrir. El 30% son cosas del pasado, de lo que sufrimos en el pasado, en el ayer. Pero por esas preocupaciones del ayer, esas ya no se pueden cambiar. 30%, allí ya tiene el 70% que hay que sacar esos pensamientos tóxicos. 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud. 12%. Que escuchamos que alguien tiene tos, empezó a toser y luego empezó que tenía fiebre y luego de repente nosotros estornudamos y entonces decimos: ya me contagió, ya vengo, él me pegó la enfermedad, y ya empezamos a tomar medicamentos sin necesitarlo. ¿Cuántas veces las personas toman medicamentos sin necesitarlo? Por si acaso se van a enfermar. Bueno, 12% dice, tiene que ver con nuestra salud y son innecesarias. 10% son pequeñas.
o no conectan, son inconexas. 10%. En otros asuntos, fíjate nada más, solo el 8% de las preocupaciones que tú y yo tenemos son legítimas, a las cuales nosotros debemos de prestarle atención. Pensamientos tóxicos que llegan a nuestra vida. Y esos pensamientos tóxicos llegan a nuestra vida porque Satanás es padre de mentira. Es un mentiroso. Cuando te dice que tú no vales, cuando te dice que no hay propósitos en tu vida, cuando te dice que vas a fracasar, cuando te dice que no vas a tener a la familia completa, todos esos pensamientos tóxicos, Satanás es un mentiroso. No oiga la voz del enemigo. No escuche la voz del enemigo. Empieza a poner filtros a tu mente y a sacar esos pensamientos que te hacen daño. El enemigo quiere corromper nuestras mentes con sus mentiras. Ahí tengo dos citas. Juan 8:44. Dale clic ahí al video, páusalo poquito, abre tu Biblia y lee lo que dice Juan 8:44. Luego después lees 2 Corintios 11:3 y ahí te vas a dar cuenta que Satanás es padre de mentiras y trata de corromper nuestra mente. Ahora sí, una vez que has terminado, vuélvele a hacer y seguimos con nuestro video. Adelante. Cuestionar nuestros pensamientos o ponerlos en duda, y hay que ver si existen otras posibilidades más razonables, más realistas o más respaldadas por los hechos o concretos o la evidencia. Saque ese pensamiento que tú tienes, ese pensamiento tóxico, ese pensamiento que te ata, que te está amanateando. A ver si lo dije bien, se me lenguó la traba. Tómalos. Toma ese pensamiento. ¿Qué es lo que piensas durante el día? Y luego ve haciendo esa lista y decir, ¿funciona o no funciona? ¿Es real o no es real? Tengo que llegar a una triste realidad. Después de esos pensamientos tóxicos que llegan a nuestra vida, muchos de nosotros, los cristianos, muchos de nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta del poder que tiene la palabra de Dios. Y que es muy importante leer la palabra de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú leíste la palabra de Dios para edificar tu vida? Mira, muchos de nosotros, lo voy a hablar en otro video más adelante, muchos de nosotros limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestro carro. De hecho, hemos pagado en algún lugar como nosotros le llamamos por acá, car wash, un lugar donde lavan vehículos. Pagamos una cuota mensual para llevar nuestro carro a que lo limpie. Otros, tenemos una persona que viene y nos ayuda a limpiar nuestro hogar. Otros, nosotros mismos estamos limpiando nuestro hogar. Hemos dedicado un día a la semana para limpiar nuestra ropa. Pero, ¿qué momento nosotros nos detenemos a la semana, al mes, para detenernos, para reflexionar con la palabra abierta, la escritura, la Biblia, empezar a leerla y empezar a sacar esos pensamientos tóxicos, aquello que nos lleva continuamente a la derrota? ¿Cuántas veces hacemos ese alto en nuestra vida para depurar nuestra mente, empezar a sacar lo que nos sirve? Dios es un Dios de amor. Dios no pone esa verdad debajo de una roca, debajo de una alfombra, en una caja fuerte con una clave que nosotros no conocemos, para que nosotros no lleguemos a esa verdad y seamos libres. No, Dios nos habla a través de su palabra. Y el salmista en la antigüedad, hablando del poder de la presencia de Dios, nos dejó escrito en el Salmo 107, verso 20, envió su palabra y nos sanó
y los libró de su ruina. Qué glorioso va a ser, mi estimado, que al terminar, al finalizar este video, usted puede decir, la palabra de Dios me sanó, me libró de mi ruina porque me sacó esos pensamientos tóxicos. Cuando saqué esos pensamientos tóxicos, yo empecé a amar a otros. Cuando saqué los pensamientos tóxicos, yo empecé a perdonar a quien me había ofendido. Cuando saqué mis pensamientos tóxicos, empecé a tener más paciencia con las personas que me rodean. Logré entender la actitud de los demás. Cuando saqué esos pensamientos tóxicos, cuando dejé de llamar basura, inútil a los demás, yo empecé a valorar la vida de otros. Cuando yo leí la palabra, cuando conocí la palabra, mis pensamientos tóxicos me ayudaron a dignificar a quienes me rodean. Es entonces ahí cuando tú y yo podemos salir adelante, porque el poder de la palabra nos hace libre de los pensamientos tóxicos. Pablo nos da una lista, mi amado. Una vez que ya tenemos limpia nuestra mente de esos pensamientos tóxicos en las cuales nosotros tenemos que pensar como creyentes. Debo decirle que usted sabe que hay cosas que son honestas, que es justo, como dijo Pablo, que hay algo digno, hay algo digno de respeto, que hay algo de recto. Usted y yo sabemos que hay cosas en las cuales debemos de pensar y en las cuales no debemos de pensar. Esas cosas que no debemos de pensar son los pensamientos tóxicos. Entonces, pongamos filtros a nuestra mente. Una vez que tengamos esos filtros, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, vamos a poder nosotros valorar lo que el Señor quiere decir. Vamos a conectar nuestra mente a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a pensar? En lo que es verdadero, en lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que dice todo lo que es de buen hombre. Entonces el creyente, el cristiano, la persona debe concentrarse en los más altos y nobles pensamientos y no en los bajos y corruptos pensamientos de este mundo. Y luego nos dice Pablo, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, si tiene virtud, nos motivará a ser mejores. Y si es digno de alabanza, es digno de encomendárselo a otros. Amados, ¿cómo librarse de los pensamientos tóxicos? Número uno, identificando los pensamientos tóxicos. Número dos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Una vez que usted y yo llevemos ese pensamiento de derrota, de fracaso, de tristeza, de ansiedad a la obediencia de Cristo, empezamos a nutrir nuestra vida con la palabra de Dios y empezamos a poner pensamientos nobles, buenos, justos, puros, nuestra vida va a cambiar. Por último, debido a que los hábitos de toda la vida son difíciles de quitar fácilmente, tenemos que rechazar esos pensamientos. Son pensamientos que hacen daño y tenemos que reemplazarlos por los pensamientos restauradores acerca de Dios. Al ver estos puntos, yo aprendería a decir, claro que puedo. En el nombre del Señor me van a salir bien las cosas. Soy feliz por la presencia de Dios en mi vida. Dios está en mi vida. Yo no soy un fracaso. Tengo éxito porque Dios me lo ha dado. Todo esto no basado en una filosofía humanista, sino en el poder de nuestro Dios que nos restaure, porque nosotros tenemos un Dios que nos ama, tenemos familia que nos ama y nosotros podemos sentir la gloria del Señor, la presencia de Dios. Con esto solamente le digo, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido en hablar de estos asuntos. Que mi Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude a identificar los pensamientos tóxicos, a poner filtros y a llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dejo de este espacio.